Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero empezar con una curiosidad. La palabra iglesia con doble K se refería a tener una reunión más bien de carácter político y religioso. Y era una reunión conjunta entre personas de un lugar. Eso quiere decir que se realizaba una reunión o iglesia entre habitantes de un lugar. Los israelitas usaban la palabra Kahal, que significa asamblea de gentes. Está claro que tener una iglesia es tener una reunión entre personas. Hoy quiero tocar 4 puntos que son importantes para la iglesia. Primer punto: ¿por qué las personas buscan o van a una iglesia? Quizá tu intención al comenzar a ir a una iglesia fue como mi caso, pues mis padres, encargados de mi voluntad en algunos aspectos, me trajeran a la iglesia, pues porque ellos antes que yo ya venían a la iglesia. Quizás otros vieron que muchas personas encontraban refugio y fortaleza para sus difíciles situaciones y decidieron ellos también encontrar ese refugio y esa fortaleza. No sé cuál haya sido tu caso, pero tú ya sabes o conoces qué es una iglesia. Punto número 2. ¿Por qué dejaste de ir a una iglesia? En un mundo de pecado nadie está exento o libre de no ser afectado por el pecado y sus terribles consecuencias. Hoy, la mayoría de las personas nos vemos sin la posibilidad de asistir a la iglesia y dejamos de ir a la iglesia por factores externos, como lo es ahora en este tiempo la enfermedad pandémica del COVID. Pero muchos fueron impulsados por el Espíritu de Dios y llevaron la iglesia a sus casas, reactivando o fortaleciendo los cultos familiares vía internet, televisión, de manera que podríamos decir razonablemente que aún vamos a la iglesia. Y amén por eso. Sin embargo, también muchos extrañamos nuestro templo. Quizá hay otros que por la misma razón, la pandemia, dejaron de ir a la iglesia sin intencionalidad al principio, pero por no haberse esforzado en mantener un contacto con la iglesia, se desconectaron y podríamos decir que dejaron de ir a la iglesia. Hermanos, hermanas, si el Espíritu de Dios te recuerda a alguien así, llámalo, envíale un mensaje, invítalo a usar las herramientas tecnológicas disponibles para que regrese y pueda mantenerse dentro de la iglesia. El caso más espeluznante es de aquellos que dejaron de ir a la iglesia por factores internos. Su corazón no soportó el carácter de algunas personas. Su atención se enfocó en los defectos de las ovejitas del Señor. La falta de acuerdo entre opiniones fracturó las relaciones humanas, por lo cual pensaron que dejar la iglesia sería la mejor opción para resolver el problema. Pobre Jesús, si él no hizo nada y terminó afectado por esa terrible decisión. Una de las principales objeciones que la gente esgrime para no permanecer en la iglesia o unirse a ella es que los cristianos somos hipócritas. Y de hecho la hipocresía de muchos llevó a Gandhi a decir: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, ya que tus cristianos son diferentes a tu Cristo. Existen otras personas que, sintiéndose tan afligidas por las circunstancias que atraviesan en sus vidas y sintiéndose desatendidas por la hermandad, consideraron la falta de empatía y amor como la razón de abandono a la iglesia. Por esa razón, hermanos y hermanas, cuando tú tengas la oportunidad de saludar a alguien, de sonreírle, de hacerlo sentir bienvenido a la casa del Señor, hazlo, porque tú no sabes si esa persona ni quería venir o está atravesando una situación
difícil y tu sonrisa va a ser un rayo de esperanza y consuelo para esa persona. Y finalmente está el delicado caso de aquellos que dejaron de ir a la iglesia porque sintieron que la camisa del cristiano les quedaba muy grande. Han fallado o están fallando, han pecado o pecan y como consecuencia, como resultado, dudan que el Señor de los ejércitos aún está con ellos y les ama. Dudan que el Señor desea su compañía y anhela su cariño. El diablo mentiroso, con ayuda del pecado, le hace olvidar que Jesús es amigo de pecadores y que sus planes de una renovación y salvación aún están vigentes, si la persona aún lo desea. Recordemos y tengamos bien presentes, hermanos y hermanas, que la intención de Dios no es destruir al ser humano que pecó. Si bien es cierto que Dios destruirá el pecado finalmente, pero si nosotros estamos aferrados a Él, al pecado, seremos destruidos. Punto número 3. ¿Por qué eres miembro de esta iglesia? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quizás muchos de nosotros miembros de esta iglesia somos miembros de esta iglesia porque nuestros padres nos trajeron aquí solamente. Quizás otros aceptaron la invitación de los valientes mensajeros del Señor y decidieron venir y escuchar de qué se trataba el asunto. Quizás la mayoría de nosotros hemos llegado y permanecido en esta iglesia al comprender lo que la Biblia enseña sobre la palabra de Dios y el sábado. Poco a poco fuimos aprendiendo. No ha sido fácil ni de un día para otro, pero hemos ido comprendiendo qué es lo que enseña la Biblia, cuál es su origen y su razón de existir, cuáles son sus mensajes específicos y cuál es el papel en el tiempo final. La Iglesia Adventista posee 28 creencias a su teología. Entre ellas hay algunas únicas y distintivas, como lo es el remanente y su misión, el espíritu de profecía, la ley de Dios y el sábado, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, el milenio y el fin del pecado. En un mundo, en una época donde el engaño y la confusión, donde el mundo está lleno de pecado, Dios ha dejado y ha llamado un remanente que guardan sus mandamientos y poseen el testimonio de Jesús para que prediquen y adviertan al mundo entero sobre el inminente juicio del Todopoderoso que cada ser humano va a enfrentar. La Iglesia Adventista tiene una misión muy especial. Ser un adventista es un privilegio que conlleva una enorme responsabilidad que demanda todas nuestras fuerzas para consagrarlas al Señor, de manera que podamos ser conocedores de la Biblia y practicantes de ella, y reveladores del triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, y reveladores del vino de la fornicación que la ramera de Babilonia está derramando sobre los habitantes de esta tierra. No es una misión fácil, pero es una misión que va respaldada por el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos y comandante en jefe de las huestes celestiales. Punto número 4, y el más importante: ¿cómo permanecer en esta iglesia? Díganme una cosa, ¿será fácil, hermanos y hermanas, permanecer en esta iglesia? ¿Cómo mantener el interés por la permanencia dentro de las filas del pueblo de Dios? Uno de los factores más terribles que posee el ser humano es su ingratitud. Ingratitud que nace en falsa idea o pensamiento de que lo que tengo me lo gané yo y me lo merezco.
que lo que he alcanzado es mío por derecho y bien que me costó mi esfuerzo. Tenemos que recordar que nosotros nada merecemos. La Biblia esclarece la condición del hombre. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida y hinchazón y podrida llaga. Ah, pero espera, hermana, dirás tú. Yo me he bautizado y sirvo en la iglesia. Eso es para personas que no han entregado su vida a Jesús. Ese versículo no es para mí. ¿Te has dado cuenta que cuando te alejas del Maestro, rápidamente los cardos y espinos de este mundo que crecen en esta tierra, empiezan a crecer alrededor de tu carácter? Te has apartado del estudio, de la oración, del servicio por algún tiempo y te has dado cuenta que las cosas en tu vida espiritual ya no son iguales. Juan 15:5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no se las dijo a personas que no creían en él o que no lo conocían. Estas palabras fueron mencionadas para aquellos que aún no habían tomado la decisión de entregar sus vidas al gran Maestro. Déjame decirte que estas palabras se las dijo Jesús a un grupo selecto de personas conocidas como discípulos. La noche después de que les lavó los pies, de haber celebrado la primera Santa Cena y de haber explicado la traición de Judas, y habiendo salido Judas al encuentro de los fariseos y sacerdotes para preparar la entrega de Jesús, el Señor explicó cuál es la manera de permanecer en el seno del Señor. El capítulo 15 de Juan nos describe la forma en que hemos de permanecer en Jesús. Para ello Jesús explicó que la vid posee ramas o pámpanos, de donde brotan las hojas, luego las flores y de último las uvas, y que estas ramas o pámpanos, mientras estén conectadas con la vid, podrán tener vida, es decir, existirán. Permanecer en Jesús es lo mismo que no separarse de Jesús, y es lo que funciona para estar dentro de la iglesia. Dime algo. ¿Todo lo que haces, lo que estás haciendo, te acerca o te aleja de Jesús? Lo que comes, lo que lees, lo que escuchas, lo que hablas, los lugares que visitas, lo que amas, lo que planificas y muchas cosas más que aún no he mencionado, ¿te acercan o te alejan de Jesús? Dios quiere una vida continua de conexión con Él, no solo los sábados. Él desea una conexión permanente contigo y conmigo. ¿Cuántas veces pasa que vas a la iglesia, pero tú no vas contigo? Dejas en el mundo tu corazón, tu mente. Allá está tu mayor interés. Y a Dios, que es tu creador y redentor, solo le mandas el cascarón. Y para variar, ni siquiera lo limpias, ya que a veces ahí llevas dentro el orgullo, guardas la envidia, guardas la indiferencia hacia Él, guardas el pecado. Entonces dirás, es cierto, hay defectos en mí, hay aún pecados en mí. Si tengo estas cosas, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Momento, yo no estoy diciendo que no puedas venir a la iglesia. Ven a la casa de tu Padre, pero tráele tu ser, tu corazón, tu mente, y junto a Él trabajarás para que esos pecados sean quitados y abandonados de tu vida. Dios lo quiere hacer y Dios puede hacerlo, pero necesita que tú estés allí con Él. Escucha la intención del Padre Celestial, escucha su invitación,
aún vigente. En Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Cuando tú vengas a la iglesia, ya sea virtual o presencialmente, ven como lo hacía Jesús. Ven a dar. No me refiero a dar solo diezmos y ofrendas, pues sabemos que eso es parte de lo que debemos hacer. Me refiero a que vengas a dar lo que tienes. ¿Qué tienes en tu corazón? Esa debilidad. Ven a entregar tus fracasos. Ven a entregar tus pocas ganas de avanzar en la vida espiritual. Ven a decirle que necesitas más de su fuerza. Ven a entregar tus miedos. Ven a entregar tus desánimos, y con eso que estás entregando, adjunta gloria y alabanza al Señor, pues Él recibe tu entristecido corazón. La adoración es un regalo que tú traes y le brindas al Señor, ya que Él dio su vida en rescate por tu vida, y eso te llena de gozo. La gratitud por las bendiciones recibidas entrega amor a los hijos del Rey. Manifiéstales tu cariño. Sonríe, saluda, perdona, colabora, participa. Vuelve a levantarte de donde te has caído. Una sonrisa más, un saludo más. Ora por tus hermanos. Ellos, al igual que tú, llevan muchas dificultades, muchos pecados que los quieren desanimar. No preguntes qué me pueden dar en la iglesia los hermanos. Pregúntate a ti, ¿qué les puedo dar yo? Una palabra de aliento o de ánimo. Quizás este hermano o esta hermana está peleando contra un pecado y tal vez nadie lo sospecha, y tus palabras le fortalecieron. Da muchos apretones de manos. Mira, aquel chico no quería venir, lo trajeron obligado. Pues dale un abrazo y hazle sentir que Jesús se alegra que vengas a tu casa, que venga a su casa. No te quedes callado en la escuela sabática. Pregunta, comenta, cuenta tus experiencias a los demás miembros. No te fijes en los hermanos y en su manera de ser. Concéntrate en el dueño de la casa, Cristo, míralo a Él. Recuerda, la iglesia es el instrumento establecido por Dios, de manera que se mantenga encendida la vida espiritual mediante el estudio, la oración y el fortalecimiento de unos a los otros. Tal vez has llegado con un corazón lastimado por las cosas, por las circunstancias de la vida, por fracasos en tu vida espiritual, pero no has dejado de acercarte a Jesús con el deseo de beber esa agua de vida que Él posee. En este mundo infestado de dolor, de pecado, el Señor sabía que ibas a llorar y por eso puso lágrimas en tus ojos. En este mundo infestado de pecado, sabía que ibas a flaquear y por eso dejó sus promesas. En este mundo lleno de cosas que tratan de desviar tu atención hacia Él, Él sabía que ibas a pensar en dejar de ir a la iglesia, o lo harías sin darte cuenta. Por eso su espíritu te conmueve y te vuelve a llamar. Acércate con un corazón agradecido y reconoce la gracia de Dios en Cristo manifestado en un idioma humano en la cruz del Calvario. Y has venido a pesar de tus dificultades presentes, tanto las externas concernientes a la vida en este mundo como las internas, las que nadie ve, las que solo tú y Dios conocen. Y has venido para alzar tu voz y alabar
y adorar a Dios. Es entonces cuando ya no solo envías el envase de tu ser, sino que tu presencia acompaña a tu cuerpo y tus diezmos, tus servicios, tu adoración tienen sentido. Es entonces donde los programas, por más humildes que sean, tendrán sentido, porque tu corazón ha sido puesto en las manos de Jesús. Y entonces fortaleces tu permanencia en tu iglesia. Si no escuchas su voz por causa de las aflicciones en este tiempo, si no entiendes nada de lo que pasa y piensas en ya no creer en nada, y si temes el porvenir y el futuro, tienes que saber que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121:3. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que te ama y ha dado su vida por ti y volverá por ti. Sí, hermano y hermana, volverá por ti y por mí. En esta pandemia, médicos, enfermeros, científicos, políticos, crean o no crean en Dios, Dios los ha utilizado para el beneficio del ser humano. Le amen o no, porque Él es así. Él ama al pecador y quiere apartarlo del pecado que lo va a destruir. Tal vez fuiste testigo vivencial de un milagro en esta pandemia. Quizás viste cómo se recuperó a alguien y eso te hizo ver el milagro de Dios. O quizás te quedaste triste porque ese milagro que tú esperabas no se realizó en tu caso. Pero quiero decirte que en ambas situaciones Dios está y estuvo al control. Adora a Dios con tu fe y confianza en Él. La fe consiste en el esfuerzo temerario de tu vida. Cree y sigue creyendo. No hay mejor lugar para el ser humano que estar en los brazos de Dios. No hay mejor lugar para el creyente en Dios que estar en la iglesia de Dios y ser miembro del pueblo de Dios, colaborando con sus planes para su retorno inminente. Hermano, hermana adventista que me escuchas, ten en mente el versículo de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Vamos, levanta nuevamente en este 2021 el estandarte de Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu país. En Apocalipsis 7:9, el apóstol Juan dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Un día en el cielo el pueblo de Dios dirá: esta es la iglesia que estuvo en el mundo infestada de pecado por miles de años, y Dios estuvo con ella. Así que no te dé temor hablar por Cristo, no te dé temor sufrir por Cristo, no te dé temor vivir por Cristo, no te dé temor morir por Cristo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Maranata, el Señor viene por su iglesia. Ven a la iglesia del Señor. Dios te bendiga.